pregunta el día de hoy, la charla del día de hoy, es la siguiente. ¿Queremos tener un exitoso año 2025? La respuesta parece obvia, pero por favor pregúntese. ¿Queremos tener un exitoso año 2025? ¿Cómo lograrlo? Sería la siguiente pregunta. Básicamente hay que hacer una cosa. El Señor Jesús dijo, en la Biblia, en el Antiguo Testamento dice, en Josué 1:8 lo siguiente, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que si queremos tener un exitoso año 2025 hay que hacer una cosa básica. Estudiar la Biblia todos los días. Nunca se apartará. De día y de noche meditarás en ella. Y no solamente estudiarla. En ese mismo pasaje dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Así que lo que necesitamos hacer es estudiar la Biblia y obedecerla. Y en la parte final de ese versículo aparece la promesa, dice así. Después de que dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Démonos a la tarea de este año de convertirnos en estudiosos de la Biblia y obedientes a la Biblia. Ese es el secreto. En la Biblia hay muchos pasajes que nos enseñan también qué cosas debemos incluir dentro de nuestro equipamiento o dentro de nuestra vida espiritual. Quiero mencionar dos. Hoy voy a hacer referencia a una de ellas y vamos a empezar una serie de temas referente a ello. Una de ellas es, recuerden que en la Biblia dice, orad sin cesar. ¿Lo han leído en la Biblia también? Está en Tesalonicenses. El Señor dijo, orad sin cesar. También el Señor dijo, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces, como para que digamos de esta manera, una manera como un poco sencilla, la segunda decisión que yo debo tomar en obediencia a lo que dice la Biblia es esta: ser insistentes con la oración, convertirnos en personas de oración. Necesitamos ser absolutamente intencionales con los tiempos de oración y buscar al Señor todos los días, y nos va a ir bien. ¿Qué más dice la Biblia? Y voy a mencionar este tercero porque es al que quiero dedicarme el día de hoy. También en la Biblia dice, en Primera de Timoteo dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, ser llenos del Espíritu. En Efesios es que lo dice. Así que el tercer elemento para uno tener una vida exitosa, no solamente el 2025, sino de aquí en adelante, es sencillamente dejarse guiar por el Espíritu Santo y conocerlo. Pensando en esto, yo voy a pedirle que usted vaya a un pasaje de la Biblia que está en Hechos capítulo 19. Invito a que todos vayan a su Biblia y busquen en ella Hechos capítulo 19. Vamos a hablar de lo importante que es dejar que el Espíritu Santo guíe nuestra vida. Este pasaje que usted va a leer conmigo, Hechos 19, habla del momento en el que Pablo, el apóstol Pablo, fue a Éfeso a predicar el Evangelio. Como para que hagamos un poco de memoria, Jesús murió más o menos el Señor en el año 30 de la era cristiana. Inmediatamente después de la muerte, a los 3 días resucitó. Luego de la resurrección, más o menos 50 días después, descendió el Espíritu Santo, el día de Pentecostés. Estamos hablando del año 30, más o menos. Algunos dicen que el 29, pero fue más o menos entre esos años 29-30. Y este pasaje que usted va a leer conmigo, de Hechos capítulo 19, ocurrió más o menos en el año 50. Estamos hablando de 20 años después de la venida del Espíritu Santo. 20 años después. Y le invito a que usted, por favor, lea conmigo de los versículos 1 al 7 y vamos a sacar enseñanzas hoy y a aplicarlos. Dice así: aconteció, entre tanto, que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo Pablo, le dijo:
¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Quiero invitar a que usted por favor se detenga en este pasaje. Este es el pasaje de estudio el día de hoy. Pero vamos a empezar a hablar de lo que dice el versículo 1. Quiero tocar este punto de primero. Luego de que usted encuentra que en la Biblia dice que Apolos estaba recorriendo algunas ciudades y Pablo vino a Éfeso, dice la Biblia lo siguiente. Dice así en el versículo número 1. Y hallando a ciertos discípulos. Este pasaje, todo lo que usted lee de ahí en adelante fue dirigido a discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? ¿O por qué la Biblia dice que eran discípulos? Eran verdaderos cristianos. Así que este pasaje que usted lee conmigo no está referido a personas que simpatizaban con el Evangelio, ni estaba dirigido a personas que eran inquietos o que ni siquiera habían escuchado el Evangelio. No. La Biblia dice que eran verdaderos cristianos. ¿Quién es el verdadero discípulo o el verdadero cristiano? Es el que por lo menos ha hecho lo siguiente. El que aceptó el sacrificio de Jesús. Aceptó que Jesús vino y murió por él, como por todos nosotros. Aceptó que Jesús resucitó por él y tomó la decisión de aceptarlo como Señor y Salvador en su corazón. Ese es el creyente. Es posible que en muchas ocasiones uno no haya hecho todavía esa confesión de fe y no haya aceptado al Señor, pero le guste el cristianismo y la vida cristiana. Discípulo es el término que se utiliza para referirse al que aceptó el sacrificio de Jesús y tomó la decisión. Eso es. Pero bueno, la pregunta es, ¿y cómo saber si yo realmente lo hice? Existen evidencias en la Biblia, porque aquí el texto habla de que Pablo halló a ciertos cristianos. Existen evidencias en la Biblia de que yo acepté a Jesús sin azar. Ahí vamos a mencionar básicamente 3 evidencias. La primera usted la va a encontrar en 1 Juan 3:14. Yo le invito a que no pierda el de Hechos que estamos leyendo. Pero vaya por favor conmigo a la primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 14. Aparecen en la Biblia ciertas formas de escribir o de hablar de parte de los apóstoles que nos dan a entender significados que para nosotros pueden ser un poquito más claros. Por ejemplo, cuando la Biblia dice está en muerte, en el Nuevo Testamento se refiere a una persona que no es salva, no ha aceptado a Jesús. El que dice en la Biblia que pasó de muerte a vida, lo que quiere decir la Biblia es que la persona no había aceptado al Señor y pasó de condenación a salvación. Así que vamos a leer este texto. En el versículo 14 dice así, 3:14 de la primera epístola de Juan dice así: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Sabemos, aquí está una manera de hacerlo cuenta, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Esta es quizá una de las evidencias más sorprendentes que hay en la Biblia de lo que es ser cristiano, la característica indiscutible del cristiano. El texto dice claramente, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, o sea, de condenación a salvación. Era algo interesante. Amamos a los hermanos. El que no ama a los hermanos no es salvo. Está diciendo el texto. O sea, todavía está en muerte. Y nos permite esto evaluarnos. Si yo he hecho la confesión de fe, recuerden, la oración no es mágica. Mi relación con los demás hermanos cristianos y el amor hacia ellos muestra si realmente yo tengo efectivamente al Señor. Esa es una evidencia. La segunda podemos hallarla también está en la primera epístola de Juan, pero quise tocar un texto diferente que está en el Evangelio de Juan. Le voy a invitar a que usted mire por favor el Evangelio de Juan. Recuerden, el pasaje central es Hechos 19, pero usted va a ir al Evangelio de Juan capítulo 5. Quiero pedir que me acompañe en su Biblia
Evangelio de Juan capítulo 5. Una vez llega al capítulo 5, vamos a estudiar un pasaje, un versículo dicho por el Señor Jesús. Versículo 24 del Evangelio de Juan. Jesús dijo lo siguiente. Diga así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nuevamente aparece la misma idea ahí, pero por favor le quiero pedir que usted lo mire y lo analice conmigo. Dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra. Está hablando de la palabra de Dios. La tenemos nosotros la tenemos ya organizada en un manual que llamamos Biblia. Pero el texto dice, el que oye y cree al que me envió. O sea, cree al Señor, que es el autor de la Biblia, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, no se condenará, porque ha pasado de muerte a vida. Así que la segunda evidencia de que una persona realmente aceptó al Señor es que es un estudioso de la Biblia y le cree al Señor. Cree lo que la Biblia dice y lo obedece. Si esto no está ocurriendo y nos cuesta muchísimo obedecer lo que dice la Biblia, sería bueno que nos evaluáramos si realmente sí tenemos al Señor. La tercera evidencia está en Romanos 8:16. Esto lo compartí hace algunos meses, hace poco, pero quisiera una vez más repasarlo con ustedes. Romanos 8:16. De esta manera uno puede asegurarse si realmente aceptó a Jesús. Romanos 8:16. Dice lo siguiente. En la Biblia dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que la tercera evidencia de que una persona realmente ha aceptado al Señor es que el Espíritu Santo lo convence realmente de que es cristiano y le da mucha paz. A ver, cuando en la Biblia dice que el Espíritu Santo habla en nuestro espíritu, no se refiere a nuestra voz interior, que nos dice, yo ya he hecho la oración varias veces, seguramente ya tengo al Señor. No se refiere a ese estilo de relación de Dios con nosotros. Eso es algo más, realmente más valioso. Me da tanta paz y tanta convicción, y sé que es algo fuera de mí, que definitivamente entiendo que el Espíritu Santo está dentro de mí y me está convenciendo. Y eso ocurre. Cuando la Biblia dice en Hechos capítulo 19 que Pablo fue a Éfeso, halló ciertos cristianos, personas que estaban convencidas. Pero le voy a invitar a que nuevamente vaya a Hechos capítulo 19. Porque quiero que usted por favor me ayude a estudiar. Básicamente los pasajes centrales son del 2 al 4. Entonces le voy a pedir que ustedes lo lean nuevamente conmigo. Vamos a hacer aquí algunas preguntas. Usted va a encontrar algunas preguntas que el apóstol Pablo le hizo a los cristianos de Éfeso. Empieza, versículo 2 dice así: les dijo, se encontró a los cristianos: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Recuerden, habían pasado 20 años desde que el Espíritu Santo había venido el día de Pentecostés. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Fue la segunda pregunta. Ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, en Cristo. Yo quisiera hacer una pregunta, aunque nos la hiciéramos todos. No tienen la necesidad de responderla aquí públicamente, respóndesela para usted mismo. La pregunta es esta: ¿usted recibió el Espíritu Santo cuando creyó? ¿Está seguro? ¿Recibió el Espíritu Santo cuando creyó? Es la pregunta que debemos hacernos. Por la respuesta que los discípulos dieron ese día, nos damos cuenta que tenían un conocimiento incompleto del Espíritu Santo. Habían aceptado a Jesús. Les habían predicado que Jesús iba a venir a morir, a resucitar. Y ellos aceptaron el mensaje de Juan y se arrepintieron. Pero no conocían el Espíritu Santo. Le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Qué era lo que tenían entonces?
conocimiento de conceptos básicos de la fe cristiana, pero realmente no conocían al Espíritu Santo. Bueno, quiero darles una noticia. Hoy está pasando lo mismo en la iglesia. Hoy está pasando lo mismo. Escuchamos que aparece el nombre Espíritu Santo. Sabemos que es Dios, pero hasta ahí. Y no sabemos realmente quién es, ni qué hace, ni qué quiere hacer. Muy poco. Entonces, cuando una persona poco conoce al Espíritu Santo, está dirigida por su propio criterio. Claro, conceptos bíblicos, lógicamente, después de haber aceptado a Jesús, pero está haciendo falta una herramienta importantísima: el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está haciendo falta. ¿Eran los únicos que tenían este problema? No, no eran los únicos. De hecho, en la Biblia hay otros pasajes en los que dicen que el problema de la iglesia inicialmente, o en muchas partes, era que sabían que Jesús era el Salvador. Lo habían recibido, pero no conocían al Espíritu Santo. Recuerden que Jesús dijo lo siguiente. El Señor Jesús dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya. Está en el Evangelio de Juan. Porque si no me fuere, no les enviaría el Espíritu Santo. Pero si me fuere, se los voy a enviar. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Y siguió explicando. En otra ocasión les habló el Señor Jesús y les dijo: no se vayan, no inicien el ministerio, le dijo a los apóstoles, hasta que no venga el Espíritu Santo. Y cuando venga el Espíritu Santo, ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Pero no arranquen sin la guía del Espíritu Santo. Hoy día, vuelvo a repetírselos, el mayor desconocimiento que tenemos en la Biblia acerca de Dios es acerca del Espíritu Santo. De hecho, en muchas iglesias norteamericanas hicieron una estadística acerca de qué tanto el cristiano promedio conoce al Espíritu Santo y qué tanto no. Y el resultado fue alarmante. 90% de los cristianos no conocen al Espíritu Santo. O sea, saben el nombre, saben que es Dios, pero no tienen una relación estrecha con el Espíritu Santo. Y 10% sí. 10% sí. Y nos estamos perdiendo una enorme bendición. Hoy quiero mostrarles dos textos más en los que el apóstol Pablo, que habló bastante acerca del Espíritu Santo, le dijo a los discípulos que tenía en Corinto que el problema que ellos tenían se llamaba desconocimiento de quién era el Espíritu Santo. Sin que usted pierda hechos, voy a invitar a que vaya a 1 Corintios 3. Cuando Pablo está hablándole a los demás, les dice que una persona puede construir su vida después de aceptar al Señor Jesús con dos tipos de materiales: madera, heno, hojarasca, oro, plata y piedras preciosas. Y después de esta conversación, en el versículo 16 les dijo algo interesantísimo. Les dijo esto: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Mora en vosotros, vive en ustedes. A veces no nos damos cuenta, pero en el momento en que usted aceptó a Jesús como Señor y Salvador, ocurrió un milagro. No solamente la salvación, ocurrió un milagro. Es que empezamos a ser habitados por el Espíritu Santo. Pero usted decide, y yo decido, si lo dejo hablar, que dirija mi vida y que me ayude a salir adelante, o definitivamente la sigo guiando bajo mi propio patrón de conceptos y estilo de vida. Yo decido. En el capítulo 6 de 1 de Corintios, hablándole Pablo a ellos de problemas que ellos tenían tenían pleitos entre ellos. Versículos 19 y 20 les dijo lo siguiente. 1 de Corintios 6, 19 y 20 les dijo así: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Y en el 20 les dijo: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Los verbos que aparecen interesantemente en estos dos pasajes de la Biblia, de 1 Corintios 3 y el 6, son estos. Primero les dice, no saben. Y aquí en 1 Corintios 6 les dice, están ignorando. Ignorando. ¿A qué se refería Pablo? Lo que estaba queriendo decirle a los cristianos era lo siguiente. Desconocen que el Espíritu Santo está en ustedes y quiere dirigirlos. ¿No se han dado cuenta que el Espíritu Santo es el dueño? El que está aquí habitándonos a nosotros y quiere dirigirnos. Es lo que está diciendo Pablo allí. El que conoce al Espíritu Santo y sigue al Espíritu Santo, sigue lo que la Biblia dice, hace algo interesante. En el versículo 20 dice que glorifica a Dios. Y glorificar es colocar en alto a Dios, obedecer a Dios, seguir a Dios. Esto me hizo acordar de una experiencia, una ilustración que yo escuché hace mucho tiempo. Escuché la historia que, esta voy a repetirla porque la conté ya en una ocasión aquí. Escuché la historia de un hombre que se dio cuenta que en cierto terreno que estaba vendiendo había minerales preciosos. Y fue y compró el terreno era un terreno grande y tenía una pequeña casa. Y como sabía que allí había minerales preciosos y se iba a enriquecer, él empezó a hacer huecos alrededor de la casa y fue yendo un poquitico más allá. Y durante toda su vida se dedicó a hacer huecos buscando el tesoro que estaba escondido. Y había evidencia de que había un tesoro en aquel lugar. Pasó el tiempo y no encontró absolutamente nada. Murió. Los vecinos se dieron cuenta que no había vuelto a salir a hacer huecos buscando el tesoro. Y fueron y lo buscaron y lo encontraron muerto en su casa. Entonces, tomaron la decisión de hacer un hueco en el patio y enterrarlo ahí, y ahí estaba el tesoro, en el patio de su casa. Eso es lo que nos pasa con el Espíritu Santo. Es exactamente igual. Lo tenemos dentro, pero nuestra vida está dirigida por nosotros, no por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo que va a hacer es guiarnos a Dios, guiarnos a la Biblia, empujarnos a que estudiemos la Biblia, a que oremos, a que obedezcamos al Señor. Eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo. Entonces, de mí depende que yo le conozca o no. Si usted quiere tener, y yo quiero tener una vida exitosa, en el año 2025 y de aquí en adelante, el conocer al Espíritu Santo o desconocerlo es el secreto. Necesitamos definitivamente aprender más. Bueno, existen libros de la Biblia donde se habla bastante del Espíritu Santo. Claro que no hay todos en el Nuevo Testamento. Pero si quiere uno específicamente, voy a pedirles que durante este tiempo usted se da una tarea. Estúdiese Hechos de los Apóstoles, que muchos dicen que debería llamarse más bien Hechos del Espíritu Santo. Y se van a dar cuenta cómo el factor fundamental para el crecimiento de la iglesia y para la expansión del Evangelio fue la dirección del Espíritu Santo y el conocimiento del Espíritu Santo. Y esto es lo que necesitamos urgentemente. Queremos tener un 2025 lleno de éxitos y demás. Vaya a la Biblia, conozca al Espíritu Santo y empiece a orar. Hace muchos años tuve una oportunidad o pasé por una situación bien difícil de la que me avergüenzo, y me avergüenzo todavía cuando lo cuento. Pero pude ver cómo el Señor actuó a favor mío. Descubrí hace mucho tiempo que yo tenía un problema gravísimo, era la ira. Era irascible. Ayer estuvo mi papá y mi mamá aquí que vinieron a visitarnos. Y ellos son testigos de eso, la ira, una persona muy irascible, levantado en Medellín, pero violento. Violento no de palabras, sino de hecho. Situaciones bastante difíciles, pasé, no tan complicadas, no estoy diciendo que llegué a quitarle la vida a una persona o algo así, pero sí situaciones de maltratar a otra persona. Llegué hasta allá. Cuando conozco al Señor, empiezo a sentir que eso que estaba haciendo no era lo correcto. Y cada que tenía una oportunidad en la que o empujaba a alguien o ofendía a alguien, me iba para mi casa totalmente avergonzado y decía, no puede ser posible. No puede ser posible. ¿Cómo es posible que yo siga en esta situación? Fue pasando el tiempo y un día dije, necesito ayuda.
definitivamente. Entonces pedí que oraran por mí, por liberación, porque me di cuenta que yo no podía con ese problema que tenía, de ser irascible y sin miedo para enfrentar nada. Y empecé a orar y entonces tomé una decisión más. Después de que orar por mí y orar por liberación en aquella ocasión, recuerdo que tomé una segunda decisión. Yo necesito reforzar mi vida espiritual. Dije en aquella ocasión, necesito el Espíritu Santo. Definitivamente, ya había aceptado a Jesús. Entonces tomé la decisión de empezar a ayunar todas las semanas por mí. Todas las semanas dedicaba un día para ayunarle al Señor para que hiciera menguar esa forma de ser mío durante mucho tiempo. Y empecé a ayunar y a pedirle al Señor y empezó a ocurrir algo interesante. De ahí en adelante recuerdo que cuando se me presentaban situaciones difíciles ya me daba miedo. Antes no me daba miedo de nada. Pero empecé a notar que ya me daba miedo, entonces por el miedo que me daba, me quitaba. Y ya no hacía exactamente lo mismo. Y empezaron a pasar así de manera repetitiva, varias ocasiones en las que me pasaba eso. Y entonces me di cuenta, me detuve y dije, algo está pasando definitivamente. Algo está pasando, mi hermano y yo éramos así, nos llevamos un año de edad, yo soy mayor un año que él. Y éramos así de enfrentar todo. Algo está pasando. Y me di cuenta que era el Espíritu Santo quien estaba haciendo algo en mi vida. Y en adelante he venido pidiéndole que me permita conocerlo y me siga cambiando. Tengo defectos como todos, pero he visto el actuar de Él en mi vida, sí. Sí. Los cristianos de Éfeso no lo conocían y lo tenían. Eso quiere decir que una persona, si usted aceptó a Jesús, usted tiene al Espíritu Santo, pero es posible que no lo conozca. Y necesitamos conocerlo, Él cambia la vida. Hoy conté un caso particular de la ira. El caso suyo puede ser un problema sexual. El caso suyo puede ser un problema de mentiras, de situaciones diferentes, o de deshonestidad, o cosas así por el estilo. Igual, la solución es la misma. Necesito ir a la Biblia y necesito conocer al Espíritu Santo. Ese realmente es el secreto. Y las cosas cambian. Y me va a guiar definitivamente a que yo lo siga. Así que de conocerlo, no conocerle depende del éxito después de haber aceptado a Jesús. Hoy quiero invitarle a que usted decida conocerlo. En el versículo 6 que leímos de Hechos 19, después de que Pablo les habla, entonces hizo un ejercicio. La Biblia dice que les impuso las manos y aparece una frase interesante. Dice, y vino sobre ellos el Espíritu Santo. Cuando uno lee ese vino sobre ellos, a uno se le viene la idea de que era que no lo tenían, no, sí lo tenían. Ese vino sobre ellos es una manera de darle a entender a uno que los llenó, como en Hechos 2. Exacto, los llenó. En Hechos 2 dice, y descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Aquí dice, y vino sobre ellos el Espíritu Santo y los llenó. ¿Qué significa ese término? ¿Qué quería transmitir el Señor en Hechos 19 cuando dijo, vino sobre ellos el Espíritu Santo? Que la persona no estaba dirigida por el Espíritu Santo, aunque fuera cristiana. ¿Qué ocurre cuando una persona es dirigida por el Espíritu Santo? Por lo menos ocurren dos cosas. Bueno, aparte del cambio de vida y todo esto, es que el Espíritu Santo lo controla. Lo controla. Y empieza a actuar de manera diferente. Y en segundo lugar, esa frase vino sobre ellos está relacionada con esta otra idea. Lo capacita. Empieza a que la persona sienta la necesidad de acercarse más a Dios y le empieza a dar entendimiento para que conozca al Señor, pero lo empieza a controlar. Eso es lo que se necesita. Ustedes leyeron en el texto que dice que empezaron a orar en lenguas. Y más adelante la Biblia dice que empezaron a imponer Pablo la mano sobre los enfermos y eran sanos, y sobre las personas oprimidas y eran libres. Eso hizo el Espíritu Santo. O sea, el estilo de vida de la iglesia era un estilo de vida completamente diferente. Entre conocer al Espíritu Santo y dejarse guiar por el Espíritu Santo, y no, la vida es diferente, se hace mucho más sencilla. Y ocurrió esto aquel día.
quiero hacer referencia a un pasaje de la Biblia, lo voy a mencionar, ustedes seguramente se lo han leído en Hechos capítulo 3. Pedro y Juan iban al templo a la hora novena y les apareció un cojo de nacimiento. Y el cojo estaba pidiendo limosna, lo colocaban allí. Vamos a leerlo mejor. Hechos 3, versículo 6. Y mira esto tan interesante. Hechos 3, 6. Y el cojo se acerca y les pide a ellos que les den dinero a ellos. Y ellos le dijeron lo siguiente. Mas Pedro dijo, Hechos 3, 6, le dijo, no tengo plata ni oro. Pero observa esto. Pero lo que tengo te doy. Mira esto. Lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y fue sano. Pero me llama la atención que la Biblia dice, lo que tengo te doy. Yo no puedo dar lo que no tengo. Si una persona no tiene el Espíritu Santo, no puede dar o ser usado así de una manera especial, salvo por la soberanía de Dios. Y si una persona desconoce que tiene una riqueza impresionante, no puede dar de esa riqueza a otra persona. Necesitamos no solamente tenerlo, sino conocerlo y dejar que nos guíe. Eso es lo que se necesita. Y que usted pueda orar por las personas y simplemente confiese lo que la Biblia dice y el Señor nos sane. Y sean libres. Ayer en la reunión hicimos ese ejercicio. Y recuerdo que me di cuenta de la esposa de mi primo que está asistiendo, mi primo Orlando. Ellos vienen asistiendo ya hace algún tiempo y tomaron la decisión de aceptar a Jesús. El único pariente que tengo biológico aquí en Santa Marta. Y recuerdo que ella la han llevado a Barranquilla, la han llevado a Bucaramanga a hacerles exámenes por fuertes dolores de cabeza que tenía. Y el dolor de cabeza no se le quita nunca. Y mi primo ha viajado con ella a varios lugares haciendo los exámenes. Ayer salió aquí al frente para que oráramos por él. Y yo había invitado a los ancianos de la iglesia a que pusieran las manos y oraran por los enfermos. Cuando termina la reunión, ella se vino feliz a abrazarme. Me dijo, imagínense que cuando me pusieron las manos, yo sentía un fuerte dolor de cabeza. Y sentí un dolor de cabeza agudo y se me quitó todo. Inmediatamente no tengo nada. Hace meses que no me sentía así. Esa es la diferencia entre conocer al Espíritu Santo y dejar que Él nos guíe y no. Tienen que ocurrir cosas sobrenaturales. Tienen que ocurrir. Yo quiero invitarles hoy a que usted y yo lo experimentemos desde hoy en adelante. Tiene que marcar nuestra vida. Hay un texto que yo quiero terminar con él, pidiéndole a ustedes que ustedes lo estudien. Usted puede tener al Espíritu Santo, yo puedo tener al Espíritu Santo y no conocerlo. O ni siquiera darle espacio para que me diga. Pero la posición que tiene el Señor, Espíritu Santo y el Espíritu de Dios, es muy diferente. Santiago, último versículo que vamos a leer hoy. Santiago 4, por favor vaya allí a su Biblia. Santiago 4, versículo 5. Le invito a que usted vaya a su Biblia, búsquelo allá donde está. Capítulo 4 de Santiago, versículo 5. Recuerden, yo puedo estar viviendo la vida cristiana y no conocer al Espíritu Santo. Entonces voy a vivir una vida cristiana muy normalita. Soy salvo, claro que sí, pero muy normal. Pero en el versículo 5 de Santiago 4 dice así, dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros nos anhela celosamente? Voy a volvérselo a leer. Dice así, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu, y Espíritu aparece con I mayúscula, está hablando del Espíritu Santo, que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? Esto me llamó mucho la atención desde el día que tuve la oportunidad de estudiarlo. Seguramente nosotros no nos hemos dado la tarea de conocer al Espíritu de Dios. Es realmente quien está convenciendo al mundo de pecado.
y haciendo que se arrepiente. El Espíritu Santo es el que hace sanidades. El Espíritu Santo es el que reparte los dones. El Espíritu Santo levantó a Jesús de la muerte. El Espíritu Santo es el que está convenciendo a tantas personas hoy en día haciendo cualquier cantidad de obras, el que da sabiduría, el que da entendimiento, el que nos convence. Y muchas veces no lo conocemos. Pero en la Biblia dice, en Santiago capítulo 4, versículo 5, que la posición de él respecto a nosotros es diferente. Yo a veces no le he prestado mucha atención en muchas ocasiones, seguramente como usted. Pero aquí en la Biblia dice que él nos anhela celosamente, o sea, él anhela que lo conozcamos, que lo sigamos. Necesitamos hacerlo. Así que o estoy viviendo mi vida cristiana en mis propias fuerzas, o estoy viviendo mi vida cristiana en el poder del Espíritu Santo. De la decisión que usted tome depende el éxito que tengamos. Y necesitamos lógicamente apoyarnos en la Biblia. Hoy voy a invitarle a que usted tome una decisión. Tomemos la decisión de conocer al Espíritu Santo. Voy a pedirle que usted durante este tiempo se estudie el libro de Hechos de los Apóstoles, pero lo estudie a conciencia. Y vayamos pidiéndole al Señor que nos muestre las referencias que hay acerca del Espíritu Santo y las analicemos, las estudiemos. Y pidámosle que así como hizo con ellos, haga con nosotros. Es increíble. Realmente es increíble. Tomemos la decisión. Hoy voy a invitar a que usted tome la decisión conmigo. Yo voy a invitar a que me respalden en oración. Vamos. Si usted no está seguro de haber aceptado eso, voy a pedirle que hoy lo confirme. Si usted está enfermo, voy a pedirle que pase aquí adelante. Y vamos a orar por ustedes. Y también le voy a pedir a algunos de los líderes de la iglesia que me ayuden a orar. Y poniendo las manos aquí. Aquí está Pablo, está Delia, está Rafa, que nos pueden ayudar, Álvaro. Otros más, Marcela. Los que el Señor durante mucho tiempo ha ido formando, Fabio Enrique, que está allí, se acaba de levantar. O si usted quiere, desde donde usted está, levante la mano. Y ellos se le van a acercar y vamos a orar, como dice la Biblia, poniendo las manos. Pero vamos a empezar por asegurarnos de que tenemos al Señor. Le quiero pedir que usted incline su rostro y ore conmigo. Donde usted está. Este es el momento para asegurar nuestra fe en Jesucristo. Le voy a pedir que ore conmigo así. Le diga: Señor Jesucristo, gracias porque me amas. Y entiendo que te necesito, pero dígaselo con fe. Gracias porque moriste en la cruz por mis pecados. Ahora dígale conmigo, dígale: te abro la puerta de mi vida hoy, con sincero corazón. Hoy abro la puerta de mi vida. Y te invito a que entres a mi vida y que seas mi Señor y mi Salvador. Y gracias por perdonar mis pecados y por darme la vida eterna. Ahora te pido que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Le voy a pedir que en esta mañana usted ore conmigo y haga una entrega genuina de su vida al Señor. Y vamos a tomar una decisión. Seguramente usted y yo no conocemos suficientemente al Espíritu Santo, pero la Biblia dice que Él nos anhela celosamente. Él está esperando que lo busquemos. El Señor Jesús dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no se los voy a enviar. Pero si me voy, se los enviaré y Él los va a convencer de pecado, de juicio y de justicia. También el Señor dijo que va a ser como una fuente que brote de nosotros para vida eterna y para salvación hasta de muchos. Y en la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que dirige, el que guía, el que sana, el que libera, el que respalda.